Buenas, nosotros nos tocó el decreto legislativo. La definición son aquellos actos de fuerza de ley que emite el presidente de la República en situaciones concretas previstas en la Constitución o la ley, que le permiten afrontar de manera inmediata un desastre nacional. En estas situaciones de urgencia se pueden identificar tres temas que aborda. Está el decreto de ley legislativo de guerra exterior. Este decreto está consagrado en el artículo 212 de la Constitución Política y sus principales características son la declaración de guerra exterior, que debe ser motivada en la necesidad de repeler una agresión o defender la soberanía nacional. ¿Cierto? Esta declaración solo procederá previa autorización del Senado de la República, salvo que el presidente la considere necesaria para repeler la agresión extranjera. Este decreto debe ser firmado por el presidente. Su vigencia se mantendrá durante lo que dure el conflicto bélico y el Congreso de la República se reserva el derecho de reformar o derogar en cualquier tiempo el voto favorable, con el voto favorable de los 2/3 de los miembros de una u otra Cámara. También está el decreto legislativo de conmoción interior. Igual está previsto en el artículo 213 de la Constitución Política y procede cuando se presenta una grave perturbación de orden público en todo el territorio nacional, que atenta inminentemente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana. El decreto legislativo de conmoción también debe estar firmado por el presidente de la República y todos los ministros del Estado. Su vigencia es de 90 días y durante su vigencia el presidente de la República tendrá las facultades necesarias para conjurar las causas de la perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos. Bueno, su vigencia es inicialmente de 90 días, que puede ser prorrogado por dos periodos, más de 90 días, que quiere decir que son más de 3 meses. Durante su vigencia, solo el presidente de la República podrá conjurar las causas de la perturbación del orden público. Es el único que lo podrá hacer. Esto en cuanto a la conmoción interior. Hablando un poco sobre la emergencia económica, se deben presentar situaciones imprevistas que dañen el orden público, social y que constituyan o que pertenezcan a una grave calamidad pública. Bueno, el Congreso se reserva el derecho de estudiar hasta por 30 días, como comentaba anteriormente, o igual por dos periodos. Bueno, el trámite para esto son el control político lo ejerce el Congreso de la República. El control judicial lo ejerce la Corte Constitucional en el numeral 6 del artículo 114 de la Constitución Política. O en su caso el numeral 7, artículo 241, que para esto la expedición del decreto legislativo sería el presidente de la República, que deberá enviarlo para una revisión. Al no ser así, entonces la Corte Constitucional asumirá totalmente el estudio de este. Bueno, a continuación mi compañera les hablará sobre un poco las particularidades de este decreto. Buenas noches, mi nombre es Karen Erazo Benavides. Sobre el decreto legislativo voy a hablar en primer lugar sobre sus particularidades, las cuales están basadas en los decretos legislativos que se dicten en un estado de guerra exterior y de conmoción interior, los cuales rigen mientras dura el estado de excepción. Por otra parte, el estado de emergencia económico, social y ecológico, su vigencia siempre es indefinida, hasta pues que el Congreso decida modificarlos. A diferencia de los decretos leyes, los legislativos tienen por regla general control de constitucionalidad automática. También hablaremos sobre la denominación del decreto. El decreto legislativo debe ser tramitado internamente por el Gobierno y debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, el cual admite dos modalidades, que son los textos articulados y los textos refundidos. Por su parte, los textos articulados es cuando el Parlamento fija mediante una ley de base los principios generales y también deberá limitar con precisión el contenido y el alcance de la delegación. El texto refundido es la labor que se confía al gobierno de sistematizar y articular un texto único, una pluralidad de leyes
Y la autorización para refundir textos legales debe determinar el ámbito normativo al que se refiere el contenido de la delegación. A continuación, mi compañera nos hablará sobre el control de los derechos legislativos. Gracias. El control del decreto legislativo está dividido en el control político y en el control judicial, como lo nombró mi compañera anteriormente. Este está ejercido por el Congreso de la República. Es un marco jurídico o rango de ley que está emanada al Poder Ejecutivo. Este tiene tres divisiones adicionales, que es el Tribunal Ordinario, que es el encargado de saber si el mismo tiene o no tiene un rango de ley que no lo limita a una delegación. La Corte General, que es la establecida de formular o delegar el control, que actualmente no es utilizada en la práctica. Y la parte del Tribunal Constitucional, que es la encargada de dar a conocer la constitucionalidad o la inconstitucionalidad en la parte delegante, como en el decreto legislativo. Esos decretos han tenido unas modificaciones a partir del 2015 hasta la fecha, en la parte privada, pública, financiera, económica y en la parte de la contratación. El decreto 1347 habla del impuesto general, el 1341 habla de la contratación del Estado, el 1353 de la transparencia del acceso a la información pública, el 1276 de la responsabilidad de la transparencia fiscal del sector público no financiero, el 1275 habla de la responsabilidad a nivel fiscal en los gobiernos regionales y locales, el 1272 tiene una modificación en el proceso administrativo general y en la deroga del 29060 en el silencio administrativo, la 1269 en la del impuesto de renta, la 1251, qué pena, en la inversión privada mediante la asociación del marco público y los proyectos de activo, la 1251 en la que impulsa la inversión pública regional y local con participación en el sector privado, y la 1224 en la encargada de la inversión privada mediante asociación pública, privada y proyectos activos. Espero que la información del decreto legislativo les haya servido. Compañeros, muchas gracias.